¿qué es en lo que tenemos que trabajar? ¿Qué sería? Para empezar, mejorar el riego, todas las actividades que impliquen mejorar el riego a nivel parcelar. Ese es un reto. ¿Y esto debería empezar por qué concepto, ingeniero? Yo he escuchado mucho el de las tiradas largas, etcétera. ¿Qué sería el enfoque principal? Mire, iniciaríamos por la capacitación de nuestro personal. ¿El personal del módulo? Así es. Para que ellos nos encarguen de divulgar, de apegársele al productor. Vaya, volver a la receta de riego que se tenía en aquellos años de comisión del Río Fuerte. Y era un documento bastante útil. ¿Por qué? Porque cuidabas todos los aspectos. La topografía, algo que va muy de la mano en una eficiencia de la aplicación del riego. Entonces, y tanto que tener un trazo de riego adecuado, pues todo lo que lleva. Menos desperdicio de agua, menos erosión del terreno, mayor productividad, mayor aprovechamiento de fertilizantes. Entonces, ahí es donde considero que no hemos trabajado lo suficiente y que hay un campo muy importante por entrar. No sé si entiendo bien, entonces ir al detalle. Al detalle de lo que es el riego. Ahora, lo que yo he escuchado mucho en los foros, en las conferencias, en los seminarios, cuando se habla de eficientar el agua de riego, pues ya hablamos, por ejemplo, de lo que dice Cifuentes del riego pronosticado por computadora, etcétera, ¿no? Pero en el terreno de los hechos, en la práctica, el regador, sí se le está teniendo en cuenta, sí se le está capacitando, o crees que faltaría hacer algo ahí? Tendríamos que entrarle a esa etapa, ¿no? Al detalle fino, ¿no? Así es, o sea, nuestro personal, entonces ya enseguida entraré en la capacitación del propio productor, porque si el productor no acepta, no asimila, el trabajador pues va a decir, es que son las instrucciones que yo tengo del productor. Entonces tenemos que irnos al productor, y el productor, o en el que delegue el productor, o el propio productor cuando hace la tarea, el mismo, ¿no? Porque tenemos muchos usuarios todavía que ellos se hacen la práctica, no tienen empleados, sino que ellos mismos hacen la práctica de la aplicación del riego. Entonces ahí es donde creo yo que debemos de continuar en ese proceso, pues, como parte de un proceso importante. ¿Qué tanto influye o podría influir? Se menciona mucho la idea de entregarle al productor el agua a medida y cobrársela por volumen. Pero el otro día me comentaba el ingeniero Dávalos que no hay mucho interés en alcanzar la eficiencia porque el que ahora no tiene un beneficio tangible, si no se le reembolsa por lo que ahorró, no puede guardar el agua para la siguiente temporada, etcétera. O sea, ¿cómo influye esto? Mire, yo creo que en la práctica, para llegar a la medición del agua por usuario, económicamente está muy alto. Muy costoso. A lo que yo he investigado, ¿no? Sí. Es muy costoso. Entonces, y si le vas a medir el agua y no lo enseñas a cómo utilizarla ya en la parcela, o sea, yo pienso que la primer práctica es trabajar en cómo vamos a usar el agua. O sea, esa es la primera práctica. ¿Cómo, cuándo, cuánto? Ya ves que son las clásicas que interpretamos perfectamente bien, pero pues a veces nos dificulta quererlas asimilar, ¿no? Que eso es lo más importante. Es difícil conseguir entonces que ese porcentaje que decías de eficiencia que ya se ha alcanzado logre subir. Yo digo que difícil no es. Y el tiempo de iniciar es cualquier tiempo, inclusive cuando haya abundancia. O sea, no es como cuando hay una escasez y quiere trabajar uno para minimizar la escasez en el momento en que la tienes. Si no la planeas, si no tienes una planeación anticipada,
pues no logras, realmente no logras alcanzar el problema. Y aquí es lo mismo, o sea, esto es de todo el tiempo, una cultura, ya es asimilarlo como una cultura, no propiamente es, bueno, va a haber escasez, hay que trabajar en el cuidado del agua. No, eso. Ahorrar no, cuando no tenemos, no hay que sirve. ahorrar cuando tenemos, ¿no? Sí. Ahora, ¿y qué opinión te merece la cultura en el manejo del agua que tiene el usuario en el módulo Tastes respecto al resto de los usuarios del distrito? ¿Cómo ves? ¿Sí se ha avanzado en el caso concreto de este módulo? En esa cultura famosa de la que hablamos de que debe hacerse esto, debe hacerse Mire, lo otro. sí hemos avanzado y hay un termómetro que es medible, ¿no? Los drenes. Sí, los drenes. Los drenes han operado en niveles muy inferiores en los últimos años en sus tirantes normales de operación, cuando se tiene en su máxima capacidad de riego, y a veces que le haces el recorrido y le buscas saber qué y no lo encuentras, o sea, ese es muy importante, y ahí es un indicador que no lo podemos no podemos decir. Y es el más a la vista, ¿no? Así es. Sí. Que sí nos hace falta trabajar con algunos. Son localizados, ya no es tanto, pero sí. No cansarse, no decir, o sea, una de las cosas que yo he llevado a la práctica con los ingenieros, les digo, miren, hay que insistir, hay que hacer nuestro trabajo, ¿sí? Hay que sea un poquito empalagoso, si ustedes quieren, pero eso va a servir, y hay que seguir nosotros nuestra actividad, insistir en el cuidado, insistir en un trazo de riego inadecuado, en sugerirle al productor que vaya llegando a una tierra nueva, porque hay mucha dinámica en el cambio de los productores. Entonces, y al cambio de productor a veces traza diferente al que ya estaba antes y vuelve a caer en lo impráctico. Ese es uno de los temas que siempre se han visto, ¿no?, como problema en la continuidad del programa, ¿no? La rotación que tiene un mismo predio de diferentes productores por el fenómeno de la renta, ¿no? Que un año lo siembra uno, a lo mejor dos, y luego se cambia y se vuelve a cambiar, ¿no? Es muy frecuente esa rotación aquí en el módulo, sí, sí se da. Hay un grupo, digamos, importante, de la mitad de la superficie del módulo, que más o menos se conserva. Es estable. Que es estable, ¿no? Y que han venido casi junto con la creación del módulo. Pero la otra parte sí hay una dinámica de cambio importante. Y algo también que se puede medir. Miren, nosotros aquí hemos llegado a tener cerca de 5,000 hectáreas de caña. Es un cultivo muy importante, muy demandante. Entonces, y en un mal cuidado del agua en ese cultivo, pues a dónde nos lleva, ¿no? Sí. O sea, de importancia. Entonces, sin embargo, ellos también han trabajado, digamos, en los últimos 10 años, han trabajado algo. ¿Por qué? Porque ya no le hemos sido tan abundantes nosotros tampoco. Se opta por establecer alguna práctica y decirle, ¿sabes qué? Mira, la Comisión Nacional del Agua solamente me dio una lámina de 70 y esta es la que te voy a dar, ¿sí? Y si quieres más, te va a costar, porque yo la voy a rescatar. Claro. Entonces, y es obvio que tienen que entrarle al juego. Y sí le han entrado. ¿Es la caña, desde el punto de vista del agua, del manejo y del volumen, un problema? No, es un cultivo que nosotros pues lo tratamos y le damos el tratamiento como tal, pero hay la ventaja de que si se prepara, por ejemplo, ese déficit que demande la compañía, la empresa o el productor, porque hay productores particulares. Entonces, y si ellos dicen, bueno, es que yo desde ahorita te voy a pagar el rescate para que me complementes mi lámina, y le entran al toro, ¿no? O sea, es carito, pero es más caro que no lo tenga. Pero ¿y si para el módulo se presenta la opción de sustituir caña por otro cultivo, cuál crees que pudiera ser?
Desde el punto de vista de operación. Ujú. Pues mira, ¿Irse a maíz? Y me refiero al problema ese que está presentando ahorita, ¿no? De que muchos productores están en la disyuntiva de decir, ya no quiero con el ingenio por problemas de pagos de renta, etcétera, ¿no? ujú. Se supone que esa gente, si deja de sembrar caña, que la está sembrando el propio ingenio, se iría a un cultivo. Mira, lo mejor que fuera era que se pudiera volver a sembrar hortalizas. Ah, ok. O sea, Ujú. definitivamente, ¿no? Ujú. Aquí tenemos cultivos que prácticamente están a punto de desaparecer, de hortalizas. Sí, ¿verdad? Que tuvimos superficies muy importantes. ¿Cómo cuáles, señor? Tomates, Ajá. de más de 3,000 hectáreas que se sembraron aquí en el módulo, no llegamos a 300, 10% casi. casi el 10%. Ajá. O sea, y todo lo que genera de mano de obra, Sí. todo lo que, pero por las mismas situaciones que han tenido, no sé, problemas, plagas, enfermedades, comercialización y todo eso, pues ha ido cerrándole el paso a esos cultivos. Otro cultivo que pues se portaba más o menos noble en cuanto también a generación de mano de obra era la flor de cempoal. Sí. Y desapareció. También. No se sembra ni una hectárea. Se sembraban aquí hasta 1,500 hectáreas. Ujú. Y ya no sembrarse una sola planta. Y menos ahora que falleció don Edmundo Fuentes, Ujú. que era el Que era impulsor principal, ¿no? Que era el que se animaba a entrar. Sí, al negocio. muy bien. Pues Inge, yo te aprecio mucho. Con eso que comentamos, voy a preparar algo y te lo pongo en tu correo para que me ayudes si hay algún comentario que le quieras agregar. Pero me gustaría pedirte, ¿qué le dirías tú en este inicio de ciclo que ya está encima a los productores de tu módulo? ¿Qué te gustaría decirles, señor? Pues que vamos a estar cerca de ellos. Ujú. Aparte de compartir sus requerimientos, darles una buena atención y también pues estar vigilantes de que cumplan con la normatividad y el cuidado del agua. Ujú. Sobre todo pues atenderlos, darles una buena atención. Esa es una de las situaciones que tratamos de hacerlo también de manera permanente. Muy bien. ¿Y cómo se siente Martín después de cuántos años? ¿20 años? 21 años. 21 años con al frente de esta responsabilidad. Pues espero unos ¿Otros 20 más? unos 3 años más. Mire, la verdad que profesionalmente me he sentido pues que me he desarrollado aquí por naturaleza pues aprendí yo algo de la agricultura, ¿no? Ujú. Porque pues desde muy joven pues las labores del campo, la operación de tractores, maquinaria, siembra y de todas las actividades, las labores culturales de un Sí. en principio. Como ingeniero, como profesionista, me desarrollé en un ambiente, aquí miro la diversidad de la hidráulica, la construcción, Ujú. porque pues, nos hemos metido también a construir, a modernizar las obras, Ujú. y entonces el contacto también humano, público, que también es de mucha importancia, Ujú. la experiencia, sobre todo esa de la diversidad de caracteres, Y vaya que sí, ¿no? en toda la extensión del módulo a través de los años, por un lado líderes, empresarios, de todo, vaya, y pues tratar de atenderlos lo mejor que se pueda, a todos, orientarlos, cuando no se puede, tener la habilidad para no hacerlos enojar, sino decirles que tenemos una limitación, sea técnica, legal, económica, de algo, de alguna índole, de la que sea, pero y cuando se puede, pues colaborar con ellos en todo lo que se pueda. Y lo administrativo. Podría decirse, ingeniero, que el módulo ha tenido, vamos a decir así, suerte de tener buenas directivas, Sí, comparado con otros que hoy viven conflictos bastante gruesos, por sí. ejemplo. Lo más importante es que los directivos en toda su historia han asimilado bien su posición, y sobre todo que la gestión a la que
le tienen que atorar en su momento, Sí. Va de la mano con su propio negocio. En la medida en que sean eficientes en una gestión, o sea, saben perfectamente bien que va de la mano con su negocio. Exacto. Es algo importantísimo. Que lo que tienen la oportunidad de luchar, gestionar, mejorar, entonces también va y repercute eso en una mejor atención, obviamente, a su propio negocio. Como profesional al frente de lo que es la administración de este módulo, ¿te sientes realizado, ingeniero? Al 100%. Creo que puedo hacer más, entonces, y por eso es que todavía estoy aquí. Muy bien. Bueno, pues, más que agradecido. Ha sido toda una lección. Ya es un contador público también. Ah, también. Eso no lo dijo, lo administrativo. O sea, ¿Llevas también lo administrativo en algún sentido, ingeniero? Es que, mire, yo fue de las sí, cosas no, que... Es algo que he aprendido bastante. Es algo que yo he tratado de no descuidar ninguna de las áreas. Ah, ok. ¿Sí? No porque no lo haya estudiado en la escuela, voy a dejar ese espacio. Entonces, no, yo, a pesar de unos cursos y eso, pero he tratado de entender y comprender en un gran porcentaje todo lo contable fiscal, ¿no? Ah, ok. Porque pues es de suma importancia estar muy bien enterado y para poder darles a ellos una explicación o una asesoría en su momento